noches, mis amados hermanos. Dios me les bendiga este lunes 31 de agosto, lunes de reflexión bíblica, hermanos. Y pues recordando que estamos llevando a cabo una serie de reflexiones titulado Andemos con el Espíritu, andemos en el Espíritu, ¿verdad? Que es un tema basado en Gálatas capítulo 5, versículos 22-23, ¿verdad? Entonces, quiero antes de comenzar, hermanos, voy a leer rápidamente cómo dice el pasaje. Acuérdense que lo vamos a estar completando. Versículo 22 de Gálatas 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hoy vamos a hablar de paciencia y bueno, vamos a llamar esta reflexión Andemos con paciencia. Vamos a orar, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos has permitido hasta este momento, estar con vida, Padre, tener salud, tener lo necesario. Gracias porque nos has bendecido, nos has permitido realizar un sinnúmero de actividades, Padre bendito, que sobre todo queremos que te glorifiquen y queremos, Padre bendito, pues también en esta noche disfrutar de tu palabra, disfrutar de tu presencia, de esta comunión que podemos tener, Padre, a través incluso de estas transmisiones. Y que seas tú el que habla en lo más profundo de nuestro ser, Padre, y que mi vida sea un instrumento de gracia en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, de entrada yo le invito que tenga por ahí lista una lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 17. Ahorita vamos a meditar en esta historia, pero ¿a qué nos referimos, hermanos, cuando hablamos de paciencia? A veces la limitamos, hermanos, esta palabra la limitamos con cosas muy sencillas, muy pequeñas, ¿verdad? A veces decimos, no, es que, como dice este personaje, es que no me tienen paciencia, ¿verdad? O es que tú me impacientas. Va más allá de una reacción del momento. Sí tiene que ver con todo esto, sí tiene que ver cómo actuamos en el momento de la presión, ¿verdad? Pero sobre todo tiene que ver con algo existencial, tiene que ver algo con nuestra identidad y algo que tiene que ver sobre todo con el futuro que nos espera en Cristo Jesús. Pues déjame decirte que según el diccionario bíblico Mundo Hispano, paciencia viene de dos palabras griegas. Mire, esta es una palabra muy interesante. Una palabra griega que se puede mencionar de la siguiente manera: upomoné, y otra palabra griega que se puede mencionar como macrotumia. Sí, son dos palabras. Sin embargo, ambas, fíjese bien, ambas se traducen como paciencia. Sin embargo, ellas no son exactamente sinónimas. Fíjese bien, hermanos, fíjese bien qué interesante es esto, porque la primera, upomoné, es la cualidad de soportar las pruebas. ¿Sí? Los que poseen esta virtud están libres de cobardía y desaliento. Es principalmente una actitud del corazón con respecto, fíjese bien, a las cosas, ¿sí? A las cosas. Mientras que la segunda palabra griega, macrotumia, es una actitud, fíjese bien, con respecto a las personas, ¿sí? La paciencia es una faceta del Espíritu Santo, ¿verdad? O una característica del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, es una virtud que Dios aprecia de manera especial en los seres humanos y que parece desarrollarse, ¿qué cree? Mejor en las pruebas. Parece desarrollarse mejor en las pruebas, ¿verdad? Bueno, es que si no hubiese pruebas no nos daríamos cuenta de que hay paciencia. Siempre tiene que haber un momento dificultoso. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, hermanos. Pero mire, es extraño notar a una persona que ande con paciencia el día de hoy. La paciencia es una virtud extraña que difícilmente podemos encontrar en una sociedad pero muy compleja. De hecho, yo considero que hablar de esto, hermanos, es hablar de una guerra de emociones y actitudes. Cuando hablamos de paciencia, estamos hablando de la paciencia versus o la paciencia en contra de una lluvia de emociones y de actitudes con las que tenemos que trabajar día con día. Fíjate que la gente casi siempre anda prácticamente muy preocupada, porque esa es una de las emociones o actitudes que pelean con la paciencia. No saber esperar en Dios ni conocer sus tiempos nos ha llevado a ser una generación que cree angustiada, bajo el estrés de las demandas de la vida. Hoy en día andamos preocupados, ¿sí?
La preocupación es una de las enfermedades personales y colectivas que la humanidad está viviendo y que a la larga nos traerá muchas complicaciones. Además de que la preocupación es la causa principal del estrés en la vida del ser humano, podemos afirmar que también la preocupación es inútil, irracional y capaz de causar enfermedades. ¿Por qué la preocupación es inútil? Bueno, porque nunca se resuelve ningún problema preocupándose. Sí, es como encender un motor, ¿verdad? El motor del automóvil, pero sin meter la velocidad. Haremos mucho humo y mucho ruido, pero no iremos a ninguna parte. Cuando es así, la preocupación no puede controlar el futuro, simple y sencillamente lo distorsiona. No ha pasado nada, pero usted ya pensó mil cosas, ¿verdad? Pero bueno, por eso es inútil. Preocuparse es irracional porque hace que nuestros problemas se vean más grandes. Solo hace que los problemas se vean más y más enormes. Entre más repasemos algo sobre lo que estemos angustiados, ¿qué creen? Más grande se hará, ¿sí? Y bueno, preocuparse también es causa de enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos no fueron hechos para la preocupación. ¿Sabía usted eso? Yo lo he mencionado muchas veces, hermanos. Mire que no nacimos para preocuparnos. Nosotros aprendimos a hacerlo. Cuando uno se preocupa, hermanos, lo que se obtiene son úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio. Por cierto, las plantas y los animales, hermanos, no se preocupan. Los únicos que se preocupan en la creación de Dios somos nosotros, las personas, los seres humanos, ¿verdad? Por eso es interesante, hermanos, notar que una de las definiciones de esta palabra preocupación, ahora vamos a la definición de la palabra preocupación, es simplemente estrangular o ahogar. Qué interesante. Y eso es lo que se hace, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa cuando estamos preocupados. Estrangula nuestra vida. Por eso la preocupación no es natural. En cambio, hermanos, Dios tiene un plan diferente que podemos aprender. En esta reflexión, hermanos, estaremos observando cómo la paciencia, como fruto de la presencia de Dios en nuestra vida, puede traernos intereses muy, muy atractivos. Pensemos, hermanos, en la vida de uno de los grandes profetas de todos los tiempos, Eliseo. Y es ahí donde yo quiero que por favor me acompañe con su Biblia rápidamente, hermanos, ahí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 8, verso 17. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 6, versículos del 8 al 17. Ok, hermanos, dice ahí: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, y una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Lloró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Así es, mira que Eliseo fue un hombre utilizado por Dios de maneras extraordinarias. En esta historia, ¿verdad? O en esta escena de gran tensión, bueno, este singular siervo de Dios supo cómo enfrentar a sus enemigos y sobre todo hacerlo con paciencia, expresando así su total dependencia y amor por Dios. Aquí quizás, mira, nunca hemos estado en tan semejante situación como la vivió
el profeta Eliseo y sus siervos. Sin embargo, a veces las cosas son exasperantes, son difíciles, son complejas. Sí, a veces son tremendas. Yo le pongo aquí inevitablemente complejas. Por eso, ¿cómo podemos? Fíjate bien la pregunta. ¿Cómo podemos ser pacientes cuando la realidad es compleja? Bueno, aprendamos algunos principios. Número 1, hermano, porque esto es muy práctico y muy bonito, y nos vamos a basar, hermanos, en varios pasajes de la Biblia, porque bueno, el tema de la paciencia es un tema que pues lo podemos ver en varias partes de la palabra, y vamos a utilizar como ejemplo la historia de Eliseo, pero también algunas cosas que están en los Salmos, como es el caso del Salmo 27:1, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y bueno, en este primer punto vamos a decir lo siguiente. Esperamos, fíjate bien, con paciencia la salvación de Dios. Esperamos con paciencia la salvación de Dios. Así es, hermanos, ya dijimos, Eliseo servía en Israel, ¿verdad? Como profeta de Dios. Y bueno, la situación era muy simple. Todos los planes del rey de Siria que él elaboraba acerca de cómo atacar a Israel, Dios los frustraba, ya que le revelaba a Eliseo lo que el rey decía, aún en su recámara más íntima. El asunto era muy frustrante para este jefe de estado sirio. Todo lo que decía en secreto, su oponente lo sabía casi de inmediato. A pesar de que en ese tiempo no existían, micrófonos ocultos, ni mucho menos los videos o videoescándalos, qué sé yo, tan fuerte llegó a ser el problema que el rey pensó que había un espía en su reino. Obviamente, esto lo enfureció. Sin embargo, finalmente uno de sus colaboradores reveló el problema. El problema se llamaba Eliseo. Sí, las cosas se complicaron al punto de que el rey envió un ejército a la casa, ¿verdad?, en donde se encontraba Eliseo. Bueno, de hecho estaban en Dotán y hasta allá mandó, ¿verdad?, un ejército, ¿verdad? Sitió toda la ciudad porque pues había resuelto capturarlo, ¿verdad? Sin embargo, todos los planes, aún los más secretamente eruditos, son conocidos por Dios. No solo Dios sabe lo que los hombres piensan o hacen, sino también lo que maquinan en sus corazones. Los problemas en la vida cristiana a menudo se presentan como se presentaron en la vida de Eliseo. Las situaciones adversas en la vida, tanto como los ataques de Satanás en nuestra vida, son así. Lo que no sabía el rey sirio era que le esperaba una gran lección, ¿verdad?, por parte de Dios, lección que jamás olvidaría, ¿verdad? Y bueno, todo eso lo tenemos de los versículos 18 en adelante, ¿verdad? Pero bueno, esa es una lectura que usted debe de hacer allá en su casa. ¿Has visto alguna vez cómo un buen día se puede convertir en un mal día? De repente usted ya planeó todo, ¿verdad? Todo está listo para que las cosas salgan muy bien y resulta que algo cambia todo. Una situación cambia todo. Con esa clase de días ni siquiera queremos salir de la cama, ni siquiera queremos salir de la casa. Días de depresión, días de compromisos impostergables. Aún así el Espíritu Santo nos capacita, ¿qué crees?, con paciencia para enfrentar las exigencias de la vida. En momentos así podemos expresar como el profeta Jeremías lo dijo, ¿verdad? O lo hizo allá en Jeremías 20, versículo 11, en la primera parte, cuando dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. En cada problema que enfrentamos, Dios se prepara, ¿verdad?, para darnos una gran lección. ¿Te has sentido alguna vez como Eliseo y su criado en Dotán, en lugar de que Dios te mande un séquito de ayuda, ¿verdad? Bueno, pareciera que Dios te manda un ejército de problemas. Es increíble cómo puede llegar a complicarse la vida, pero aún así Dios nos capacita para enfrentar con todo, con el poder de su Espíritu. Dios nos ha proporcionado un corazón valiente para que con paciencia podamos soportar todo lo que la vida nos exija. Dios nos ha llamado no a una vida libre de problemas, sino todo lo contrario. Esta vida tiene muchas complicaciones, pero gracias a ella es que podemos ejercitar la paciencia, ejercitar incluso otras
virtudes de las que ya hemos hablado y de las que vamos a hablar a futuro si Dios nos lo permite. Bueno, a menudo Dios ordena periodos de prueba para hacer que en nosotros aparezca, ¿qué crees? La paciencia, como sinónimo de constancia. Pues de qué otra manera vamos a darnos cuenta, hermanos, que hemos crecido. Mire que vivimos en una sociedad, hermanos, muy mimada, hermanos, en la que pues evade todos los problemas. De hecho, los padres de hoy en día no quieren que los hijos sufran. Entendemos, hermanos, que usted puede sacar a su hijo de la escuela y ponerlo en otra escuela porque quizá haya problemas, porque quizá qué sé yo. Pero de eso, hermanos, a sacarlo de la escuela para que el niño no se sienta mal, porque tenga que estar sentadito frente a una computadora, o porque las clases no es lo mismo estar sentado en una mesa que estar en su escuela. Pues es que la circunstancia es así, hermanos. Mire, quisiéramos que las cosas fueran diferentes. Créame que esta pandemia, hermanos, nos ha presionado en todos los sentidos, pero hermanos, ¿qué haríamos? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿O qué estaríamos haciendo si Dios no estuviera de nuestra parte? Hermanos, estamos con Dios y Dios nos capacita, hermanos, para superar esta prueba. Esto es una prueba, hermanos, esta es una prueba. Quizá muchos dirán, no es una prueba. Como sea, hermanos, mire, hay quienes la están pasando muy mal. ¿Y sabe qué es lo más trágico, hermanos? Que la están pasando mal, pero no tienen de dónde agarrarse, hermanos. Si nosotros como cristianos la estamos pasando mal, muy difícil, hermanos, tenemos de dónde agarrarnos. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos la iglesia. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo de nuestra parte, hermanos. También la sabiduría, como dice Santiago, ¿verdad? Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Y Dios la dará, como dice, abundantemente y sin reproche. En tiempos como estos, hermanos, en los que se requiere paciencia, también se requiere sabiduría. Entonces, hermanos, muchas veces por falta de paciencia, pues no pedimos lo más importante, que es sabiduría. Debemos de tomarnos un tiempo y sobre todo, hermanos, preguntarle a Dios, Dios, estoy en este punto de mi vida. Sí, como Eliseo, ¿verdad? O sea, pues, ¿qué podía hacer Eliseo, hermanos? Pues más que confiar en Dios. Confiar en Dios, hermanos. Sí, o sea, pues estaba con el siervo sale, se asusta, ¿verdad? ¿Qué podían hacer? Pues estaban sitiados, estaban llenos, estaban rodeados de un ejército. ¿Qué podían hacer? Pues confiar en Dios, ¿verdad? Y bueno, número 2, hermanos, ejercitemos la paciencia, fíjese bien, al esperar en Dios. La paciencia se ejercita en esta dinámica, hermanos, cuando tú y yo esperamos. Dice el Salmo 25:1, dice, a ti, oh Jehová, como dice, levantaré mi alma, ¿verdad? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Fíjate que existe un proceso humano muy interesante cuando enfrentamos algo desconocido o fuera de nuestro control. Punto número 1, bueno, ya hablamos de la preocupación, pero otra vez vamos a volver a mencionar la preocupación. La preocupación es una ansiedad excesiva por algo que puede suceder o no. Lo que causa más preocupación la mayoría de las veces en realidad no sucede. La preocupación es como un ácido que corroe los huesos de la esperanza mientras pasa el tiempo. Número 2, tensión. Esta es un poco más aguda que la preocupación. Es una presión agotadora con respecto a algo que no podemos cambiar o controlar, ¿verdad? Como esta pandemia. Algo fuera de nuestro alcance. En lugar de entregárselo a Dios, lo seguimos rumiando. Casi nunca lo que nos atormenta es tan grave como nos lo figuramos, hermanos. ¿Sí? De repente pensamos de las cosas de una manera, hermanos, que pues ni siquiera son así, ¿verdad? Miedo, hermanos, también, hermanos, el miedo, por otra parte, es diferente de la preocupación y la tensión, ¿verdad? Es un espantoso malestar, hermanos, por la aparición de peligro, la desgracia o el dolor. Es el tiempo de sentimiento que no hace que las cosas aparezcan ser peores, ¿verdad? Parezcan ser peores de lo que en realidad son, ¿verdad? Dicen los conocedores de la conducta, hermanos, que los seres humanos nacemos con dos miedos inherentes. Miedo a los ruidos fuertes, ¿verdad? Sí. Y miedo a caernos. Todos los demás temores o miedos son aprendidos. Por eso, hermanos, que no nos resulte difícil entender por qué el mandamiento que más veces repitieron los labios de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal fue: no tengas miedo. El miedo puede paralizarnos, como le pasó al siervo de Eliseo en Dotán. Sí, cuando al siervo de Eliseo vio el problema en que los había metido el rey de Siria, dijo lleno de espanto: ¡ay, Señor mío!
¿qué haremos? Es una expresión, hermanos, de miedo, de terror. Sí, versículo 15 ahí en el pasaje que ya leímos. Mire, tremendo susto el que se llevó este pobre hombre cuando vio la ciudad rodeada de los sirios, por los sirios. Sin embargo, Eliseo dijo al criado, no tengas miedo. Qué palabras tan poderosas, no tengas miedo. Versículo 16, hermanos, Eliseo usó las mismas palabras que Dios dijera aquí en la tierra. No tengas miedo. No tengas miedo. Todo comienza, hermanos, con una correcta actitud ante las pruebas y los sinsabores de la vida. Acuérdense lo que significa desde la palabra original griega, la palabra paciencia. Una actitud, hermanos, ante las pruebas y los sinsabores de la vida. Si dejamos que el miedo nos atrape, nos paraliza por completo y no dejaremos que Dios haga su obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuáles son tus más grandes temores? Bueno, ¿qué son las cosas que te amedrentan? Hermanos, recordemos que lo que Pablo escribió allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En medio de las pruebas, hermanos, y las incidencias de la vida, necesitamos paciencia. ¿Y qué crees? Y Dios la forja en medio de la adversidad. Qué interesante, ¿no? De hecho, existen varios pasajes que nos muestran esta enseñanza básica. Uno de ellos, hermanos, es Santiago 1, del 2 al 4. Fíjese bien cómo dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una fe, hermanos, una fe sin ser probada no es confiable. No sería confiable, hermanos. Alguien dijo una vez, un navío construido en un muelle seco no prueba su solidez hasta que haya vencido las tempestades o los temporales. Las pruebas, hermanos, funcionan de esta forma. ¿Y qué creen? Dios ahí es donde nos está forjando de paciencia. Es ahí donde el Espíritu Santo dice, hey, aquí está la paciencia, ¿verdad? Necesitamos esa paciencia. Y bueno, y de esta manera, ¿verdad? Como ya dijimos, esperar en Dios, bueno, es la manera en la que ejercitamos la paciencia. Y número 3, hermanos, echemos mano con paciencia de la provisión de Dios, hermanos. Fíjense bien lo que dice el Salmo 73, 23, 26 al 26. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando nos damos a la tarea, hermanos, de involucrarnos en un asunto, es oportuno, ¿verdad?, que pasemos tiempo haciendo evaluaciones de lo que esperamos lograr. Hay ocasiones en que simplemente no tenemos el tiempo para hacer un estudio detallado, pero sí hay tiempo. Si hay tiempo, debemos hacerlo. Fíjate que en el caso del siervo de Eliseo, creemos que es Giesi, ¿verdad? El que se menciona posteriormente, que se llena de lepra, ¿verdad? Estaba aprendiendo, era el siervo de Eliseo. En el caso del siervo de Eliseo, estoy seguro que tuvo el tiempo necesario para evaluar con detenimiento y darse cuenta a quién servía y lo que implicaba. Porque así como el siervo de Eliseo tuvo que aprender todo esto, nosotros también tenemos que aprender, oiga, lo que implica nuestra fe, lo que implica nuestro cristianismo. No así en automático cuando conocemos a Cristo, que recibimos a Cristo en automático, pues ya entendemos todas las implicaciones. No, es un proceso, hermanos, y a veces muchos hermanos tiran la toalla, muchos se alejan del evangelio, muchos dejan de crecer, muchos dejan de estar en comunión con su iglesia y sobre todo en comunión con Dios. Mire, simplemente este siervo, hermanos, cuando ve el tamaño del problema, que dice este siervo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Yo te pregunto, ¿qué haremos tú y yo?
¿Qué hubiéramos hecho? En ocasiones nos hemos sentido, hermanos, como este criado, perdidos. Y lo peor de todo, hermanos, es que estamos perdidos a tal grado que sentimos y pensamos que los recursos con los que contamos son más limitados que con los que cuenta el enemigo. De repente decimos, no, es que como que la oración no funciona, no, como que, pues ¿de qué me sirve este texto? No, como que, pues ¿para qué le digo a la iglesia, verdad? ¿Para qué? Eso pasa, hermanos, ¿para qué le digo al pastor? ¿Para qué le hablo al pastor? ¿Para qué lo voy a preocupar? Oiga, no limite los recursos que Dios le ha dado. No limite los recursos que Dios le ha dado, hermanos. Echemos mano de todo eso que Dios nos ha dado. La oración, la lectura bíblica, el compañerismo. Oiga, el pastoreo. Pareciera que el pastoreo es una cosa nada más de este lado, ¿verdad? Como que el pastor tiene que adivinar lo que me duele para que me hable y me consuele y me guíe. Oiga, somos pastor oveja, hermanos. Somos parte de un cuerpo, ¿verdad? También se vale que usted de repente me hable y me cuente qué está pasando, y podemos orar juntos, podemos llorar juntos, que yo lo he hecho, hermanos, en muchos años. He tenido la bendición de repente, a altas horas de la noche, hermanos, que yo no tengo ningún problema cuando es algo necesario, hermanos. Yo he tenido la bendición, hermanos, porque aun cuando hay problemas y me hablan, hermanos, para contarme algo, hermanos, yo me llevo también la bendición de ver el poder de Dios, porque nos ponemos a orar, hermanos, nos podemos a recordar algunos pasajes. Y bueno, yo he escuchado cuando dice, ay, pastor, ya con lo que usted me dice ya siento un poquito de perspectiva, un poquito de tranquilidad. Claro, porque le habló con la palabra. ¿Qué cree? También eso es un recurso. Hablémonos, pastorémonos, hermanos, animémonos, ¿sí? Todos esos recursos con paciencia, hermanos, echemos mano de ello. Porque por eso, hermanos, de repente pues nos desanimamos, porque no podemos solos, hermanos. Echemos mano de ella. Hemos recibido de parte de Dios muchas ventajas. ¿Qué crees? Mira, necesitamos echar mano de la provisión divina con paciencia. Hemos recibido de parte de Dios muchas ventajas para salir vencedores, como para no echar mano de ellas. Y yo nada más te comento algo, hermano. Mira, los tiempos bíblicos del primer siglo, hermanos, no eran tan fáciles, por decirlo de alguna forma, como lo son el día de hoy. Hoy tenemos muchos recursos. Bueno, tenemos la Biblia completa, la Biblia en diferentes versiones, en diferentes idiomas, en diferentes tamaños, la tenemos electrónica. Oiga, la oración, hermanos, la oración es algo que usted y yo podemos hacer de manera confiada, hermanos, como dice Hebreos 4:16, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia ante el oportuno socorro. Tenemos una iglesia. Es más, hermanos, vivimos en un país en donde no nos están persiguiendo por celebrar culto, hermanos. Entonces eso es una gran ventaja en comparación incluso a otros países. Hermanos, si observamos el texto, la perspectiva de Eliseo era muy diferente, ¿sí? La perspectiva de Eliseo era muy diferente a la perspectiva de su siervo. Eliseo responde, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Una respuesta muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque es una respuesta espiritual que tiene que ver con Dios. Alguien que no tiene nada que ver con Dios, esta respuesta es locura. Por eso el evangelio es locura, hermanos, para el que no cree. Pero es poder al que cree, hermanos, porque estamos con un Dios vivo. El Salmo 46:10 dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¿Por qué no nos quedamos quietos, hermanos? Porque no conocemos todo lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Nos impacienta cuando vemos que Dios no responde, ¿verdad? Somos impacientes, entonces echamos mano de otra cosa. Echamos mano de nuestras propias fuerzas, del amigo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y bueno, cuando observamos que las cosas no están saliendo como imaginamos, inmediatamente caemos en la preocupación. ¿Por qué? Porque no somos pacientes. No estamos confiando en los recursos de Dios, en Dios mismo no estamos confiando. Entonces somos a veces muy desesperados, que primero actuamos y después pensamos si fue Dios el que nos impulsó a hacer las cosas. Mucho cuidado. Hay que resaltar, hermanos, dos cosas importantes en esta historia, dos perspectivas, la del rey de Siria y la del criado de Eliseo. Por un lado, el rey de Siria veía como tarea difícil la captura de Eliseo, tanto así que envió un ejército. Oiga, yo veo a un rey que cree más que el siervo que estaba con Eliseo. Oiga, pues si Eliseo era uno solo, ¿cómo es que el rey dice, pues
pues ¿cómo manda un ejército? Pudo haber mandado pues yo creo una persona o dos, ¿verdad? Dos soldados ahí fuertes. No, hombre, mandó un ejército. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Eliseo era peligroso. Pero es interesante esto, hermanos. Por un lado, el rey de Siria veía como tarea difícil la captura de Eliseo, tanto así que envió un ejército. Por otro lado, el criado, habiendo sido testigo de los grandes milagros que Dios había obrado a través de Eliseo, hermanos, no tenía tan desarrollada su perspectiva de Dios. Parece que el rey de Siria tenía una perspectiva más amplia. Y es que le voy a decir una cosa, suficiente fue para el rey de Siria, ¿verdad?, saber que Dios le revelaba lo que hacían en secreto a Eliseo. Suficiente que el rey se aterró y dijo, no, pues hay que mandar un ejército, porque si este tiene ese poder, si este tiene ese respaldo, pues no voy a mandar a 2, 3 personas, le voy a mandar un ejército. Qué interesante perspectiva. Oiga, pero el siervo de Eliseo, hermanos, que estaba allí todo el tiempo viendo milagros, viendo cómo con palabras poderosas, ¿verdad?, Dios obraba a través de este profeta, tenía miedo. ¿Qué vamos a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué contraste, ¿no? Qué interesante es eso. Mire que el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Hermanos, Eliseo sabía lo que decía. Tenía a su favor lo que podría denominarse como un ejército de ángeles, increíblemente superior en número y en calidad al ejército de los sirios, y un Dios infinitamente poderoso. Hermanos, cuando nuestra imaginación agranda el volumen de los peligros que nos amenazan, debemos pararnos y reflexionar unos momentos para traer a la memoria la grandeza del Dios que además de todo es nuestro Padre, hermanos. Así es, Pablo lo expresó gozoso en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, concluyo, hermanos. Alguien dijo una vez, la paciencia fluye con poder en nuestra vida cuando nuestros ojos están fijos en lo que Dios puede y quiere hacer. Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Hermanos, abramos los ojos y veamos con paciencia quién es Dios, quién es nuestro Dios. No tengamos miedo, hermanos, la paciencia se prueba en la adversidad de la vida y no en la silla de un templo. Como fruto del Espíritu, hermanos, se espera que cada creyente muestre a lo largo de su vida una paciencia creciente. Paciencia que sobre todo, hermanos, que sabe todo, que sabe que toda la vida está en las manos amorosas y sabios de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos porque a la luz de esta palabra, mi Dios, a la luz de esta reflexión, hemos entendido lo profundo que es la paciencia como parte de las características del fruto del Espíritu. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dotado con ese poder sobrenatural, mi Dios. A veces las circunstancias nos hacen poner nuestra mirada en otro lado o echar mano de otras cosas. Padre, te pedimos perdón por ello. Y queremos rogarte, mi Dios, que nos sigas permitiendo crecer en paciencia como siervos tuyos, Padre, porque en virtud de ello es como podemos llevar a cabo nuestra vida. Padre, ayúdanos a desarrollar una paciencia que te honre, que te glorifique, que anticipadamente, Padre, podamos saber qué decir, qué hacer, porque esperamos con paciencia tu poder. Esperamos con paciencia, Padre, lo que vas a hacer, mi Dios, y sobre todo echamos mano con paciencia de lo que tú ya nos has dado, Padre bendito. Gracias te doy por tu amada iglesia, mi Dios, porque queremos crecer juntos, queremos ser una iglesia paciente, queremos andar con paciencia, así como Eliseo, Padre, y queremos darte honra y gloria en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos, y bueno, pues no se deje de conectar, hermanos. El día de mañana continuamos con Judas. El día miércoles con Conectados, hermanos, y también con mis hermanos de Venid y Ved 1, ¿verdad? Que nos conectamos vía Zoom a las 7 de la noche. Jueves de evangelismo, no deje de orar por un servidor, hermanos. Y el viernes nos vemos por aquí también en vivo a las 6 de la tarde y la retransmisión a las 8 de la noche por YouTube. Hermanos, Dios me les bendiga, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, hermanos. Y bueno, sigamos adelante con todo lo que implica esta vida, hermanos, confiando en Dios, creciendo, ¿verdad? En el Señor, hermanos. Dios me les bendiga, que descansen. Esto ha sido todo, hermanos. Hasta la próxima. Bye.